Muy buenos días o buenas tardes, tal vez buenas noches, incluso buenas madrugadas según el horario en que usted nos esté viendo. Yo soy Ebert Axel González, coordinador de Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, de Minerva Tapia, su directora, quien les manda un cordial saludo, y de todo el equipo de la Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos, le doy a ustedes, la más cordial bienvenida a este nuestro nuevo programa, El Arte en tu Casa, desde nuestras casas. En estos momentos donde es más seguro permanecer en nuestros hogares, donde es más sano estar en nuestros recintos, queremos llegar hasta ustedes, queremos seguir llegando ante ustedes, hasta ustedes. Muchas gracias por permitírnoslo. Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Poesía. Y para hablar de esta disciplina estética que define por antonomasia el arte, bueno, aunque tratar de definir el arte es como querer delimitar las nubes, imposible. Sin embargo, hemos invitado a algunos poetas tijuanenses por adopción, tijuanenses por nacimiento, por naturalización, a que nos hablen de cómo viven ellos la poesía, cómo se viven ellos con la poesía, en la poesía. Muchas gracias por aceptar a estos amigos. También quiero agradecer a Transmedios Producciones porque nos han facilitado un material, unos videos que grabaron acerca de unas intervenciones urbanas con poesía que hicieron algunos compañeros poetas. Muchas gracias. Tuve una influencia familiar. Mi padre, que era el director de la escuela donde yo estuve en la primaria, era escritor. Escribía poesía, escribía teatro y él me leía muchos de sus textos. Ahí fue donde yo empecé a captar el ritmo que tenía la poesía. Yo no sabía, pero mi padre utilizaba la rima y la métrica y entonces me sonaba muy bien al oído. Creo que escribí mi primer poema cuando tenía 15 años, después de haber descubierto un mundo mágico que se llamaba Slam Poetry o que se llama Spoken Word, en el que a través de videos de YouTube constantemente durante mi adolescencia estaba viendo personas que recitaban poesía y que no era poesía convencional o poesía que me enseñaban dentro del aula, sino era una poesía completamente diferente y que yo veía trascendental. Tenía mis propias ideas, mis propias versiones o propias palabras, ¿no? de las canciones, de los textos que me llegaban. Tenía mi propia manera de nombrarlos, tengo mi propia manera de nombrarlos. Pues en la adolescencia, es decir, cuando tenía 14, 15 años, encontré que solo las palabras mezcladas de una manera inusual podrían describir lo que yo veía, lo que yo sentía, lo que palpaba del mundo. ¿De qué están hechos los amantes? ¿Qué materia ancestral les transmuta la piel convirtiéndolos en dioses? Allá, cuando las horas pierden su sentido habitual y el mundo parece oscilar al ritmo que sus cuerpos van dictando. Reminiscencias mitológicas de tiempos agrestes, incluso paganos, los envuelven. Sus poros secretan esencias vedadas, urgiéndoles al encuentro. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira para escribir poesía? Pues todo, ¿no? De entrada uno empieza a escribir porque hay una necesidad de expresar algo, ¿no? De entendernos, de identificar, ¿no? De poner en palabras emociones e ideas. Pero me pasa mucho que cuando leo a otro autor, cuando leo narrativa o poesía sobre todo, el otro autor, ¿no? Me llena la cabeza de imágenes. Entonces siento esta necesidad incontenible de dialogar con lo leído. Entonces eso puede ser un detonante para mí, ¿no? de escritura.
pues me inspira la vida, me inspira el universo, me inspiran las historias, me inspiran las personas, me inspiran los días, lo que pasa en ellos. Bueno, pues pueden inspirar muchísimas cosas. La idea es que sea aquello que quieres compartir, ya sea a través de una hoja o a través de una lectura en voz alta o de cualquier otra manera. Creo que lo que me inspira al final de cuentas es ese crecimiento, es esa transformación, es ese decir lo que tengo que decir. Creo que la poesía es el medio perfecto para decir las cosas y la inspiración siempre radica en eso, en querer decir las cosas, en poder decirlas. Y no hay mejor forma para mí de decir esas cosas que la poesía. Si Dios existiera con la forma de una mujer latinoamericana, en lugar de ser considerada la dadora de vida, sería una artesana consagrada por estar todo el día parada. Sus largos brazos morenos de calor hilarían el paisaje en telares de maquila. Tendría las rodillas marchitas, los dedos arrugados de trabajo y el cabello enredado le caería por la frente. No descansaría, jamás se sentaría en la cocina. Alimentaría al pueblo humano con la semilla de su pecho fértil, porque somos frutos del vientre, flores crecientes entre sus dedos. Pues no sabría decir qué es lo que se necesita para ser un buen poeta. Creo que podríamos hacer varios puntos sobre qué se necesitaría para comenzar a escribir poesía, que es diferente, pero ser poeta es una construcción completamente diferente. De entrada, ¿qué es un buen poeta? ¿No? La adjetivación me parece es subjetiva. Quien puede ser un buen poeta para algunas personas, para otros no. Desde el punto de vista de quien escribe, del autor, yo creo que se necesita mucha disciplina, tomarse en serio, respetar el oficio poético y leer mucho, ¿no? Leer mucho todo el tiempo, de todo, ¿no? Y tener los sentidos y los ojos muy abiertos a la vida. Bueno, no sé realmente lo que se necesite, pero cuando tú ves a una poeta o a un poeta, su texto, y te emocionas a las palabras que estás leyendo, yo creo que en ese momento te das cuenta lo que es un buen poeta. Quizá no lo puedas definir, pero una mujer o un hombre que nos puede comunicar un sentimiento, una fuerza con puras palabras que nos haga a nosotros maravillarnos como personas, yo creo que eso es lo que hace que alguien, una persona, se convierta en un buen poeta. Todos quisiéramos ser un buen poeta y es un trabajo, es una fuerza de voluntad que uno tiene que seguir para avanzar cada día escribiendo y escribiendo. Por supuesto se necesita conocer, se necesita tallerear, se necesita pues leer mucha poesía, conocer poetas, sus estilos, su manera de escribir, pero también creo que se necesita mucho corazón y mucha sinceridad en tus palabras, que fluya realmente como lo que tú sientes. Es una pregunta linda, porque la primera respuesta es nada, la segunda respuesta es muchas cosas. ¿Por qué nada? Bueno, porque leer todo lo que te topes no te hace un buen poeta. Cansarte de caminar las calles no te hace un buen poeta. Juntarte con otros poetas no te hace un buen poeta. Tomarte todo el café del mundo tampoco. O mirar pasar una tras otra las mujeres por la calle tampoco. ¿Qué te hace un buen poeta? También estar en el mundo, verlas pasar, tomar café, escuchar un adagio de Albinoni o de Beethoven, escuchar el viento, el rumor de las olas. Y entonces es tu visión poética y de las palabras lo que te hace un poeta. No sé si un buen poeta, pero un poeta. Las historias que terminan en refranes, en estribillos de acordes bajo sextos, las novelas que terminan en cuentos infantiles. ¿De qué habla la poesía? La poesía habla de todo. Pues de todo, ¿no? La poesía habla de todo. De todo. Habla de todo. De hecho,
la poesía está en todas partes. El poeta quizá lo que hace es identificarla y traducirla en palabras. Cuando ves un atardecer, cuando ves el viento soplar, cuando ves correr el río, cuando te sientas en una piedra frente al mar, cuando tú experimentas todos esos elementos de la naturaleza y te inspiran, te sientes bien en el fondo, quisieras traducirlo en palabras para que después los demás puedan sentir lo que tú sientes. Habla de todas las cosas que podamos imaginarnos. Creo que dependería de qué quiera hablar el poeta, pero la poesía literalmente puede hablar de lo que sea, y creo que eso es lo extraordinario de la poesía. No hay un tema, no podemos decir que la poesía habla de algo, porque la poesía habla de todo, es sobre todo y está en todas las cosas al final de cuentas. Hay poesía en todas partes, ¿no? Podemos encontrar instantes, momentos, personas, ¿no?, que son poesía, y a la vez la poesía como género literario nos da ese espacio para, así como el título de uno de mis libros, ¿no?, para nombrarlo todo. Entonces la poesía habla de todo. De sentimientos, de sueños, de magia, de espíritu, de esencia, de imaginación, de fuerza, de universos, de ideas, de todo. No hay nada de lo que no pueda hablar la poesía. La razón sucumbe al campo magnético que nace en sus miradas, en sus besos, en la fricción voraz y acompasada que les vuelve por un instante centro del universo. Creo que es muy afortunado que en este momento histórico podemos encontrar, conviviendo, coexistiendo, autores, escritores, escritoras, poetas de distintas generaciones, diferentes discursos, diferentes temas, y que podamos dialogar, que podamos aprender de las generaciones pioneras, aprender también de los poetas jóvenes que tienen tanto que decir, ¿no? Y una mirada fresca sobre las cosas y sobre el mundo que les está tocando vivir. Entonces, creo que desde mi punto de vista, como lectora, ¿no?, me encanta leer poesía. Creo que es un momento muy afortunado donde podemos entrar en contacto, ¿no? Distintas generaciones de poetas locales, con un contexto histórico-social compartido, pero en una diversidad de voces fascinante. La poesía en Tijuana se está diversificando, ha encontrado espacios en lugares públicos, en bares, en espacios sociales que antes tal vez no estaban tan concurridos para este tipo de expresiones artísticas. Creo que ahorita la poesía en Tijuana se está revelando, sobre todo la poesía de mujeres, está descubriendo nuevas formas de ser, está generando colectivos, está generando nuevas formas de hacer terapias para otras mujeres. La poesía se ha convertido en un medio en Tijuana para reflexionar, para hablar con otras mujeres, para conocer a otras mujeres, para ser poeta. Yo solo puedo hablar de la experiencia de cómo veo la poesía desde mi perspectiva de poeta mujer, y eso es lo que veo, un compañerismo tremendo que se está expandiendo, que está generando que todas nos autogestionemos, que todas busquemos nuevas formas de publicarnos, que todas nos ayudemos, tejamos redes, y creo que eso es extraordinario. ¿Cómo veo la poesía en Tijuana? Bueno, pues considero que hay bastantes poetas, escritores, que se reúnen, que sí hacen eventos, talleres. Sin embargo, considero que la poesía no es muy conocida realmente, más allá de lo que se nos ha enseñado en los libros de texto o más allá de lo general. Considero que una vez que la población pueda conocer realmente lo que es la poesía, pues pueda ser valorada como tal, ¿no? Y un poeta pueda vivir de su trabajo y puedan abrirse puertas, espacios, más espacios culturales para que se dé a conocer, para que podamos compartir más poesía, para que podamos conocerla más, ¿no? Veo generaciones de poetas que encabeza aquí en Tijuana Julieta González Irigoyen o Francisco Morales, y hasta jóvenes poetas que tienen 14, 15 años
que ya toman su pluma y su cuaderno o su celular y escriben poesía. Y en medio, 3 o 4 de generaciones de mujeres y hombres escribiendo poesía. La veo viva, fulgurante, inquietante, sabia, retadora, como siempre. Los poetas en la actualidad se han relacionado mucho en la sociedad y no nada más se dedican a escribir, sino forman grupos, conglomerados para de alguna manera impulsar lo que es la poesía. Entre estos casos pues podemos nombrar muchos. Entre ellos, por ejemplo, yo hablaría de Joana Jaramillo, que ha mantenido un grupo en donde es un semillero de poetas que es el Caracol, pero también hay otros que se dedican a enseñar, a leer poesía y a tratar de encauzar a los poetas. Bueno, pues la poesía yo considero que puede cambiar vidas, puede ayudarte a conocerte mejor, a encontrar tu propia voz, a tomar la palabra, porque la poesía es belleza y pues bueno, les invito a conocer, a acercarse a la poesía. De veras que ha sido enriquecedora esta visión de nuestros artistas. Nos han demostrado cómo la palabra puede expresar mucho más allá de lo que cotidianamente hablamos a través de la poesía. Muchas gracias también a los productores de estos maravillosos videos. Los invitamos toda la semana que viene a que permanezcan con nosotros. Estaremos en la semana del festejo del Día Internacional del Teatro con 4 puestas en escena diferentes a través del video. Y el 27 con el coloquio Así está el teatro en Tijuana, con creadores, directores, actores de la ciudad. Y recuerde permanecer en casa. No hay mejor medicina que la prevención. El IMAC siempre con ustedes. IMAC está contigo. Gracias.